Nos encontramos con Amalia García Medina, quien es secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. Gracias, licenciada, por concedernos estos minutos. Encantada de que podamos conversar nuevamente. Licenciada, ¿qué opinión le merece esta propuesta de reforma que hace el presidente Enrique Peña Nieto sobre la justicia laboral? Bueno, ha habido una enorme presión internacional, sobre todo la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, plantea que debe revisarse cómo se está trabajando para lograr la justicia laboral. Uno de los asuntos tal vez más relevantes es que las instancias encargadas de la justicia laboral deben contar con recursos para poder hacer su tarea, de tal manera que cada caso no se tarde un tiempo que ya resulta en un acto de injusticia, sino que para que haya prontitud tiene que haber presupuesto. Pero ese presupuesto debería ser otorgado garantizando la autonomía de las propias instancias, en este caso de las juntas locales, para que pudieran realizar su labor con salarios suficientes, con infraestructura indispensable, con el número de personal profesional y capacitado que realmente tenga las condiciones para garantizar la atención en la justicia laboral. Y además, desde las juntas tiene que haber las posibilidades, y también de la Secretaría del Trabajo y de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, las condiciones para garantizar que no haya esto que se llama sindicatos y contratos de protección, porque en realidad se trata de una simulación. Con los contratos de protección y con estos supuestos sindicatos, los trabajadores ni siquiera llegan a enterarse que se está negociando a nombre de ellos, y en realidad es una negociación entre estas personas que se presentan como supuestos representantes de los trabajadores y que negocian con el patrón. Y el beneficio es exclusivamente para esas personas, pero no para los trabajadores. La propuesta presentada supone que las juntas de conciliación y arbitraje dejen de ser parte del Poder Ejecutivo y pasen a ser ahora parte del Poder Judicial. ¿Esto qué ventajas supondría, licenciada? Yo creo que sea del Poder Judicial o del Poder Ejecutivo, lo fundamental es cómo se logra la autonomía de estas instancias y que no estén subordinadas a decisiones políticas. Eso resulta fundamental. El modo de nombramiento, el periodo en el que están, tener también los recursos y el presupuesto, la autonomía para determinarlo, no que se lo decidan desde afuera, sino la autonomía para decir, este es el presupuesto que requiero, y que sea aprobado el presupuesto que planteen estas instancias. Eso es lo que les daría fuerza verdaderamente. Y que quien presida a partir de que esas ternas se conformen por personas que tienen una profesión, una visión, un compromiso, un currículum que los avale o las avale, para que puedan realmente impartir justicia laboral. Hablando con la licenciada Darlene Rojas, nos comentaba que incluso aumentando el presupuesto, aumentando el número de juntas locales, se podría mejorar el sistema de justicia laboral. ¿Qué opina usted? Absolutamente de acuerdo. Cuando se habla de presupuesto, no es un asunto menor, no es un asunto de cuánto dinero, es un asunto de qué significa ese recurso. Y ese recurso significará mucho más personal profesional capacitado, como yo decía, para que haya justicia pronta y expedita. Esta, que es una frase que repetimos, tenemos que convertirla en realidad, y una persona, un trabajador, tiene derecho a que la justicia sea pronta. Si se tarda años, pues ya no es justicia, ya no es justicia. ¿El empleo del personal que trabaja en las juntas de conciliación se vería en riesgo en caso de que esto se aprobara, licenciada, su estabilidad laboral? Pues no debería verse en riesgo. Si estamos hablando de justicia laboral, lo principal sería que se garantizara la estabilidad laboral. Ese es uno de los principios más importantes que desde la Ciudad de México se han promovido, el que haya estabilidad laboral, pero sobre todo quienes tienen la experiencia, la antigüedad y además también el derecho a la capacitación permanente, al avance en su formación continua. Licenciada, ¿cuál es su sugerencia para una justicia laboral pronta, efectiva y expedita? Que se abra el debate, un debate con los expertos, un debate con los interesados, con los propios trabajadores, antes de que esto entrara a una reforma en la ley. Y creo que ahora la cancha está en el propio Congreso de la Unión. Tienen que abrir este debate,
tiene que ser un debate en donde, por ejemplo, participen quienes han presidido las juntas. Yo estoy segura que, por ejemplo, en el caso de la Junta Local de la Ciudad de México, habría una participación de su presidenta verdaderamente seria, con una gran profundidad espléndida, y también de quienes participaron. Tenemos en la academia laboralistas espléndidos que pueden aportar su visión sin ningún sesgo de interés particular, sino al contrario, poniendo en el centro la justicia laboral. Y por supuesto que algo que sería deseable es que los sindicatos que verdaderamente representan a los trabajadores y a las trabajadoras, sean un actor fundamental. Se trata de hablar de justicia laboral, y quienes defienden a los trabajadores y los representan, y los propios trabajadores, deberían tener voz en estas decisiones.